Los nervios craneales tienen su origen en el tronco del encéfalo. Es clásico distinguir 12 pares de nervios que se enumeran según su orden de salida del encéfalo. Sin embargo, los dos primeros nervios, el olfatorio y el óptico, ni son verdaderos nervios ni se originan del tronco del encéfalo. Por eso, algunos autores los separan del concepto de nervios craneales. La primera clasificación numérica de los nervios craneales fue realizada por el médico inglés Thomas Willis, quien distinguió 10 pares. La actual clasificación la debemos a Thomas Soemmerring con 12 pares. En la clasificación según su origen embriológico encontraremos dos tipos: nervios somáticos que inervan musculatura derivada de los primeros somitómeros cefálicos y los nervios braquiales dispuestos en los arcos braquiales del embrión, inervando la musculatura propia de los mismos. Desarrollaremos su estudio en base al esquema que los clasifica por el tipo de fibras que los forman: sensitivas, parasimpáticas, motoras o mixtas. Los nervios transportan información desde receptores a su primera neurona a nivel periférico, que harán relevo en sus respectivos núcleos transmitiendo la información a nivel encefálico, donde será interpretada o revelada. En el olfatorio, la información se recibe a través de la lámina cribosa del etmoides, que es transportada hacia el bulbo olfatorio, en el prosencéfalo, donde se inacta con su segunda y última neurona sin pasar por el tálamo. Los receptores de nervio óptico en las células ganglionares de la retina se dirigen al quiasma óptico y de ahí a los núcleos geniculados, zona del tálamo donde hacen relevo. Por su parte, el nervio vestíbulo-coclear, formado por el nervio coclear, cuyos receptores recogen información auditiva procedente del órgano de Corti, más el nervio vestibular, cuyos receptores llevan la información procedente de los receptores vestibulares del laberinto, hasta sus respectivos núcleos cocleares, en la zona dorsal del bulbo raquídeo, y el vestibular en la unión bulbo-pontina. En sus recorridos, el nervio olfatorio pasa sobre el yugo del hueso esfenoides, quedando encima del quiasma óptico del nervio óptico. Entre ambos pasan la vena y la arteria cerebral anterior y muy cerca la arteria carótida. El nervio óptico atraviesa la musculatura propia del ojo y entra en la cavidad óptica junto con la arteria y venas oftálmicas. Entra en el cráneo por el agujero óptico y se decusa en el quiasma óptico junto con fibras del nervio contralateral antes de dirigirse al cuerpo geniculado. El nervio vestibular genera un ganglio con sus porciones superior e inferior antes de atravesar el conducto auditivo interno, acompañado superiormente por el nervio facial. El coclear, por su parte, se dirige al orificio del oído, donde se une al vestibular formando el nervio vestíbulo-coclear. Una vez dentro, se dirige al origen aparente, surco bulbopontíneo, por el que penetran hacia sus núcleos. Los nervios motores transportan información desde los núcleos presentes en el tronco del encéfalo, que es el origen real, hacia el músculo inervado. Lo mismo sucede con las fibras nerviosas eferentes parasimpáticas, con las que el tercer par craneal inerva el músculo liso del ojo. Hablaremos de los nervios motores oculares en conjunto, que aun siendo independientes tienen un trayecto semejante y actúan conjuntamente sobre la movilidad del globo ocular. El nervio troclear, originado del núcleo del casquete peduncular, cercano a la línea media inferior del acueducto de Silvio. El nervio adducens, con origen en núcleo adducens en el cuarto piso del ventrículo. Y el nervio oculomotor, con un núcleo principal del que surgen las fibras motoras y una vegetativa, situados anteriores al colículo superior al acueducto cerebral. El origen de los otros dos nervios motores lo encontramos en los extremos caudal del tronco del encéfalo. El nervio accesorio o espinal, del cual se acepta por convención que se origina por una raíz craneal y otra espinal que convergen, en realidad está formada por fibras vagales desplazadas caudalmente, originadas en el mismo núcleo motor. El núcleo ambiguo, ubicado en la médula oblongada. El nervio hipogloso tiene origen real en el núcleo del hipogloso. Tiene forma de bastoncillo y se ubica en el tercio inferior del bulbo anterior a la sustancia gris central y posterior a las decusaciones motora y sensitiva. Los nervios motores oculares emergen del tronco, el tercero de la superficie ventral del mesencéfalo, el cuarto de la superficie dorsal del mesencéfalo, bajo el colículo inferior, y el sexto por el surco pulvoprotuberancial, cercano a la línea media. Se dirigen hacia la órbita a través del espacio subaracnoideo de la fosa craneal posterior. Convergen en el seno cavernoso, fosa craneal media. Finalmente, penetran en la cavidad orbitaria por la fisura orbitaria superior y se distribuyen a los diferentes músculos extraoculares. El oculomotor inerva todos los músculos del ojo, a excepción del oblicuo superior, inervado por el troclear, y el recto lateral, inervado por el abducens.
El par craneal 11 o nervio espinal emerge por varias raicillas del cordón lateral de la médula en una altura que se extiende desde el bulbo hasta la raíz posterior del nervio C5. Asciende por el conducto vertebral posterior a la arteria vertebral, penetra en la fosa craneal posterior por el agujero magno, se anastomosa con el nervio vago y sale del cráneo por el agujero yugular. Bajo el agujero yugular se dividen en ramo interno que se fusiona con el plexiforme del vago y el ramo externo según concepción clásica que se dirige al espacio retroestiloideo por detrás del vientre posterior del digástrico y la mastoides. Alcanza el músculo ecom, lo inerva y perfora apareciendo en la parte alta del triángulo cervical lateral. Desciende hacia el trapecio inervándolo. El nervio hipogloso se dirige hacia afuera por detrás de la arteria vertebral y se hace externo a través del conducto hipogloso. Se dirige hacia abajo mediante el vientre posterior del digástrico para penetrar en la bifurcación carotídea y alcanzar la región del triángulo mandibular. Pasa por encima del hioides e inerva toda la musculatura de la lengua, a excepción del palatogloso. Por último, encontramos los denominados nervios craneales mixtos, que están dotados de fibras aferentes, la información viaja de receptores periféricos hacia el sistema nervioso central, y eferente, la información viaja desde los núcleos sitos en el tronco del encéfalo hacia músculos, vísceras o glándulas. El nervio trigémino cuenta con fibras aferentes hacia el ganglio de Gasser y en mucha menor medida fibras motoras que parten desde los núcleos masticadores principales. Sus fibras emergen de la parte lateral de la protuberancia, entre el rodete y el pedúnculo cerebeloso medio. Se dirigen hacia la cara posterior de la porción petrosa del temporal, acabando en la cavidad trigeminal, donde la raíz motora se proyecta inferomedial hacia la musculatura masticadora a la que inerva, y la sensitiva se despliega en forma de abanico generando sus ramas. Rama oftálmica hacia la parte superior haciéndose externa a través de la fisura esfenoidal. Rama maxilar que se encarga de la sensibilidad de la parte media de la cara, haciéndose externa a través del agujero redondo, y la rama mandibular hacia la parte inferior de la cara se externaliza a través del agujero oval. Dichos agujeros son propios o se forman a través de estructuras del hueso esfenoides. Estas tres ramas seguirán generando sus ramas terminales, inervando la mayor parte de la sensibilidad de la cara. El séptimo par, o facial, cuenta con un núcleo sensitivo sensorial del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua denominado núcleo del fascículo solitario y dos núcleos parasimpáticos, salival superior y lagrimal, y un núcleo motor. Surge del tronco encefálico por el ángulo pontocerebeloso, comparte recorrido intracraneal con el octavo par, relacionándose con el oído medio. Sale del cráneo a través del agujero estilomastoideo, para entrar así en el trayecto parotídeo, donde se divide para dirigirse hacia la musculatura de la mímica a la que inerva. El glosofaringio noveno par cuenta con núcleos en la médula oblongada, el núcleo motor ambiguo del que surgen las fibras que inervan el músculo estilofaringio. El parasimpático salivatorio inferior inerva la glándula parotídea. Además, las fibras aferentes de sus ramas sensitivas convergen en los ganglios superiores e inferiores situados en la base del cráneo. Estas fibras transportan información sensitiva de parte posterior de la lengua, faringe, velo de paladar y oído medio. Emerge del tronco del encéfalo a través del surco posterolateral de la médula oblongada. Se dirige hacia el agujero yugular por el que sale del cráneo para buscar al espacio retroestiloideo. Posterior a la carótida interna, desciende hacia la región periagmidalar para alcanzar la mucosa de la base de la lengua y emitir sus ramas terminales. El nervio vago neumogástrico o décimo par craneal contiene fibras motoras originadas en el núcleo ambiguo en la médula oblongada que inerva músculos de la faringe, laringe y velo del paladar. Fibras sensitivas que confluyen en los ganglios superiores e inferior situados en la base del cráneo y fibras parasimpáticas desde el núcleo dorsal ubicado bajo la médula oblongada y que realizan la sinapsis en los ganglios cerca de los órganos inervados, que iremos viendo en el recorrido del nervio. Sale del bulbo raquídeo por el surco colateral posterior y del cráneo a través del agujero yugular junto a los pares craneales 9 y 11. Ocupa el espacio retroestiloideo y desciende hasta la región esternocleidomastoideo para penetrar en el tórax y llegar hasta el plexo esofágico del abdomen, a nivel del cardias, donde emite sus dos ramas terminales. En su trayecto inerva a nivel parasimpático,
fibras musculares lisas y glándulas del aparato digestivo en su mayoría, respiratorio, corazón, hígado, vías biliares, páncreas, bazo y riñones. Existe un pequeño nervio terminal, denominado en ocasiones nervio craneal cero, de función desconocida en la especie humana, cuyo estudio suele venir de la mano del nervio olfatorio. Estamos acostumbrados a pensar que el comportamiento humano se origina principalmente en el prosencéfalo. Sin embargo, este repaso anatómico nos invita a explorar que muchas de las respuestas humanas complejas necesarias para la supervivencia están dirigidas mediante estos nervios a través del tronco encefálico. Esperamos que este vídeo os haya resultado útil y no dudéis en compartirlo.